La jornada de hoy, el segundo día de estas primeras jornadas de educación digital, tienen un perfil más político, podríamos decir. Vamos a abrir con Manuel Becerra para pensar otro de los elementos de este sistema educativo, que es la escuela, digamos, la escuela entendida en el sentido amplio, digamos, del término. Y posteriormente vamos a tener un panel sobre ciudadanía digital, porque lo que queremos de a poco es poder pensar la educación y pensar la educación digital en particular en clave de derecho. Así que entre el cierre que va a estar a cargo de María Teresa Lugo y de Mariana Maggio y la conferencia que vamos a tener con Nicolás sobre capitalismo de plataformas, esperamos poder llevar hacer una suerte de conclusión, sacar algunas ideas en limpio, poder tener un panorama mucho más claro del contexto y la situación que estamos atravesando, cuáles son los desafíos que tenemos por delante para poder seguir enseñando. Ahora sí, paso a presentar a Manuel. Bueno, muchos de ustedes lo deben conocer. Este es un pequeño gusto que nos damos también quienes coordinamos, quienes estuvimos armando las jornadas, porque a Manuel no lo conocíamos en persona, pero sí lo seguíamos a través de Twitter y lo leemos mucho en un medio relativamente nuevo de comunicación que se llama Gloria y Lor. Probablemente muchos de ustedes lo hayan leído. Así que sin más, lo presento a Manuel, que es profesor y magíster en Historia, enseña en secundaria, también enseña en formación docente y en la universidad pública hace más de 14 años y es codirector del portal, como les decía, Gloria y Lor, sobre temas educativos. Todo tuyo, Manuel. ¿Escuchan ahí? Ahí está, ahí va. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a la Dirección de Tecnología, Santiago, Bárbara, Tomás. El gusto es mío, estar acá con colegas, encontrarse en estos tiempos físicamente y de las maneras más nutritivas posibles siempre está buenísimo. Vivimos en un tiempo que ya voy a hablar un poco de eso, de mucho desencuentro, así que está bueno juntarnos a conversar, a reconocernos, a escucharnos la voz y a poner el cuerpo. Un poco la conversación, la invitación que me habían hecho Bárbara y la dirección tenía que ver con hablar un poco esto que decía Tomás de los desafíos que tiene por ahí hoy la escuela en este contexto, a partir, digamos, de la irrupción de lo digital. Voy a hacer una pequeñísima reseña histórica que por supuesto muchos por ahí ya tienen en claro, pero nunca está de más volver sobre eso. Hay muchos autores y autoras que piensan a la escuela como una tecnología en sí misma del siglo XIX, que es más o menos donde está el origen del formato, esta cuestión de que hay aulas y las aulas tienen un tiempo y después hay un tipo de descanso y eso tiene una determinada distribución horaria de trabajo en un edificio con determinadas características. Es una tecnología, si se quiere, social del siglo XIX, del avance de los estados modernos, ¿no? La Plata, por ejemplo, si es un espacio pensado en ese marco, parido en ese marco, digamos, ¿no? Del avance de los estados modernos. ¿Qué tiene que tener una ciudad tecnológicamente para habitar, en este caso, al gobierno de una provincia? Ahora, esta tecnología que tenía la escuela, que es la escuela, que siempre fue, digamos, pero como fue pensada en el siglo XIX, por supuesto fue mutando durante el siglo XX a partir de una serie de impulsos que surgieron, sobre todo con el surgimiento de los medios masivos de comunicación. Primero la radio, a principios del siglo XX, pero tal vez eso no tuvo mucho impacto en la escuela, pero después sí ya la televisión en la segunda mitad del siglo XX y, sin dudas, a partir de la irrupción de Internet, que en Argentina llega en los tardíos 90 y a principios de este siglo. Una de las novedades, me parece a mí, que trajo Internet es que
la cultura fuera de la escuela, que siempre existió, ahí yo discuto un poco con esta idea de que la escuela tenía el monopolio del saber. La escuela nunca tuvo el monopolio del saber, porque había otras cosas fuera de la escuela. Los chicos aprendían a jugar a la pelota fuera de la escuela, los chicos aprendían a jugar a las bolitas fuera de la escuela, los chicos aprendían un montón de cosas fuera de la escuela, la gente aprendió un montón de cosas fuera de la escuela que no se enseñaba, así que siempre hubo una cultura extraescolar, pero la cultura escrita fuera de la escuela casi no tenía diferencias con la cultura escrita adentro de la escuela. O sea, la cultura escrita que se enseñaba en la escuela, las formas de leer y escribir en la escuela, no tenía muchas diferencias con las formas que requería el mundo fuera de la escuela de leer y escribir. Entonces, no había, digamos, un ruido demasiado fuerte en esos términos, que es una herramienta como bastante importante, que hoy se discute mucho, el tema de la alfabetización. No me voy a meter ahí, pero es muy interesante que en la discusión sobre la alfabetización actual no aparece casi nunca el problema de lo digital como parte de lo que hace ruido en los procesos actuales de alfabetización. Esto es un comentario lateral, pero es interesante, porque siempre aparece el método o el enfoque aquel, que son métodos y enfoques previos a Internet. Y nadie está diciendo, ¿y qué pasa cuando de repente tenemos una cultura extraescolar absolutamente atravesada por prácticas de lectura y escritura digitales que no tienen, que se desmarcan mucho de la cultura letrada adentro de la escuela? Entonces aparecen otros códigos, ¿no? Aparece la cultura visual como muy potente, audiovisual. Aparece una cuestión de mucha inmediatez en los contenidos que se presentan en las plataformas, aparece la cuestión de los likes, aparece toda una dinámica de cosas que claramente en la forma de trabajar con la cultura previa a Internet no estaban, y de nuevo me parece que se añade ahí un ruido enorme respecto de la cultura escolar y la extraescolar. Que por supuesto se mete la extraescolar en la escuela, y ahora vamos a ver obviamente un poco cómo pasa eso, ¿no? Otra cuestión que me parece que es interesante sobre la irrupción de Internet es que hay una masificación del acceso a la voz pública, digamos. Al principio le decían democratización, qué sé yo, ahí hay toda una discusión, porque si la democratización es esto, no se parece demasiado a una democracia que haya 4 enormes corporaciones que manejan los canales de acceso a la voz propia, así que pero sí una masificación. En definitiva, el mercado es masivo, la democracia también, así que en este caso por ahí lo pienso más en términos de masificación del acceso a decir lo que uno quiera, más o menos, en las plataformas. Cosa que antes de Internet estaba mucho más mediada, ¿no es cierto? Había una cultura académica con sus procesos, por supuesto la producción científica antes de la mitad, mejor dicho, en la primera mitad del siglo XX es bien distinta de la segunda mitad del siglo XX, porque en la segunda mitad empieza a profesionalizarse muchísimo más la producción científica, y eso en Argentina llega en la década del 80, más claramente, más sostenidamente. Pero entre la producción científica y el periodismo, digamos, ahí estaban en todo caso la producción de sentidos, que por supuesto también se falseaba, entre paréntesis, como una actividad que hice con mis alumnos este año, lo hago todos los años, los mandé a la hemeroteca a buscar noticias sobre los fusilamientos de José León Suárez, y por supuesto no encontraron prácticamente nada, porque los fusilamientos no fueron publicados en los diarios. Entonces la producción de sentido también se falseaba hace 60, 70 años de otras maneras. Entonces ahora tenemos otras formas de falsear la producción de sentido, si se quiere, con más facilidad de hacerlo desde la casa, digamos, con una conexión a Internet y un poco de curiosidad. Cuestión que la producción científica, la producción de cultura y la circulación de la cultura antes de la irrupción de Internet tenía estas mediaciones, y eso en algún momento llegó a la escuela, donde lo que se ponía en juego era la transmisión, digamos, de esa cultura válida, según los parámetros obviamente políticos de cada país,
Y fuera de la escuela, la cultura extraescolar medio que no interfería demasiado con esa cultura escolar, que era la validada por el Estado, y bueno, un poco estaba esa distribución. Lo que sucede con la masificación del acceso a Internet es que empiezan otras lógicas a circular ahí. Si ustedes googlean cualquier cosa, pienso cuántas veces por día googleamos cualquier cosa, lo naturalizado que tenemos esto, ¿no? O sea, uno está todo el tiempo googleando cosas. Si ustedes googlean cualquier cosa, les va a aparecer una serie de resultados. Probablemente lo primero que les aparezca va a ser un contenido patrocinado, o sea, una publicidad, que está marcada por ahora como publicidad. Y después van a aparecer contenidos que están organizados por popularidad, no por rigor. O sea, uno se mete en lo que aparece en una búsqueda cualquiera de Google y lo primero que aparece, repito, es un contenido patrocinado y después, ¿qué es lo que más hace clic la gente que buscó eso parecido? Cosa que no tiene nada que ver con cómo funciona la escuela, donde los contenidos científicos o de disciplinas muy trabajadas artísticas tienen otra lógica de presentación, otra lógica para llegar ahí, ¿no es cierto? Hay debates y hay discusiones en función de qué es lo que necesita un ciudadano hoy, en el futuro, etcétera, 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 que no tienen que ver con qué es lo que más clics obtuvo cuando se buscó, no sé, democracia, digamos, o elecciones en Estados Unidos, que es un tema de estos días. Wikipedia puede ser un contraejemplo, entiendo que hoy va a estar la gente de Wikimedia también acá. Es un contraejemplo muy interesante porque es tal vez la única plataforma que compite en los primeros lugares de las búsquedas de Google y que no tiene fines de lucro y que tiene una búsqueda de rigor, de construcción colectiva, digamos. Wikipedia es un fenómeno histórico, similar a la enciclopedia francesa del siglo XVIII. O sea, está a ese nivel. Es una novedad muy interesante, es un fenómeno interesante y, repito, es una de las pocas cosas que privilegian el rigor por sobre la popularidad y aún así es popular. Y es una construcción, ahí sí, democrática y colectiva porque hay un sistema de contrapesos del rigor de lo que se vuelca en Wikipedia, de autorregulaciones, etc. Pero bueno, en definitiva, la cultura fuera de la escuela está organizada por popularidad, está organizada por lo que más se consume, ¿no? Se consume, y ahí hay una palabra como, que me parece como muy, muy interesante. Así por lo menos anda funcionando la circulación de la cultura de masas hoy, pero mucho más alejada de la escuela que antes, e interfiriendo con lo que pasa en la escuela. La cultura extraescolar tiene esta dinámica, primero, mercantilizada, de mucha velocidad, de mucha necesidad de que me impacte rápidamente para que yo quede enganchado, lo que se llama el engagement, ¿no? El algoritmo funciona también a partir de la cantidad de visualizaciones y likes que tiene una publicación, entonces eso puede dar cuenta de que está mejor organizado en términos casi conductistas para convocar, digamos, la atención de los consumidores. Y la escuela, por supuesto, no tiene nada que ver con esta lógica. No solo por la forma en que se deciden y organizan los contenidos que la escuela distribuye, sino también en términos de que no está pensado para que te guste, no está pensado para que te diviertas, no está pensado para obtener engagement, está pensado no para que le des like, sino para que nos concentremos durante un rato largo sobre un objeto, ¿no? Al que le tenemos que sacar el mayor jugo posible, un objeto que fue pensado para que por otros agentes dentro del Estado, para que nosotros lo desmenucemos, lo pensemos, lo critiquemos, si corresponde. Entonces ahí tenemos dos lógicas muy, muy, muy en tensión respecto de la cultura que consumimos fuera de la escuela y la cultura que trabajamos adentro de la escuela. Y que, por supuesto, como dije antes, se interrelacionan permanentemente. El mejor ejemplo, después voy a meterme ahí, tiene que ver por ahí con los smartphones en secundaria, que es el gran problema que estamos teniendo hoy en día, donde el smartphone funciona como una ventana permanente hacia esa lógica completamente mercantilizada y popularizante y de distracción de la concentración que nosotros necesitamos los docentes sobre un objeto, sobre los fusilamientos de José León Suárez o sobre la estructura de la célula o sobre funciones cuadráticas que, como soy de historia, no tengo la más remota idea de qué son. Seguramente las uso cotidianamente, pero no me acuerdo. No lo distingo.
Las políticas en Argentina, la política pública tuvo que ver, bueno, con Conectar Igualdad, digamos, como gran momento de quiebre, con las políticas que lleva adelante, en todo caso, acá, la Dirección de Política de Tecnología Educativa, a partir de la Dirección de Cultura y Educación, y otras iniciativas en otras jurisdicciones, que tuvo que ver con una distribución de dispositivos, sobre todo, ¿no? Que a mí me parece que el logro más potente que ha tenido tiene que ver más que nada con visibilizar que lo digital también es un derecho, ¿no? Visibilizar la cuestión de los derechos digitales, del acceso a Internet, del acceso a las nuevas tecnologías. Me parece que lo más potente de estas políticas muy fuertes tuvo que ver más que nada con eso, pero tal vez no tanto con la cuestión de aprender a usar estas herramientas críticamente, que es una palabrita medio mágica a la que todos nos agarramos, pero después al final nunca logramos lograr que eso suceda tal como nos gustaría. Y cuando sí entraron los dispositivos con toda su potencia fue cuando aparecieron los smartphones. Y ahí entraron por fuera de nuestro control, entraron y ahí están, ¿no? En algunas jurisdicciones, algunos gobiernos lo que hicieron fue agarrarse un poco de la erupción de lo digital y armar a partir de ahí una especie de lectura lineal de hacia dónde va la humanidad a partir de las tecnologías, como bueno, si esto es ahora, si bien es algo que hemos hecho mucho y es la forma que ha adquirido, donde, por ejemplo, contamos con que los pibes tengan el Classroom en su celular, la verdad que no está bueno. Yo lo uso, hasta ahora no he encontrado forma de escaparle, a partir de que apareció después de la pandemia, pero la verdad que no está bueno. Porque en definitiva, al lado del Classroom está WhatsApp y TikTok y Instagram, está todo lo que los distrae, digamos, y también lo que me distrae a mí. Y la verdad, estaría buenísimo laburar con material impreso. El material impreso tiene otros tiempos, funciona de otra manera. El material impreso, si queremos hablar de textos, digamos. Después, por supuesto, se pueden usar los dispositivos para alguna otra cosa, pero si tenemos el mismo material que puede estar impreso y que no, y uno tiende a preferir lo físico. Entonces, pero es la escuela la que tiene que llevar eso. O sea, contar con que los chicos tengan sus propios dispositivos, salvo está, digamos, la distribución de Conectar Igualdad en su primer momento más importante, después por ahí las políticas actualmente del gobierno de la provincia, pero bueno, no termina de llegar a todos lados por las restricciones que existen. Para mí eso tiene que estar más en la escuela, porque se trata de cómo enseñamos a usar la tecnología en la escuela. Y ahí los pibes están en la escuela, y si la escuela tiene las condiciones para poder hacer eso, hay un criterio que me parece como muy importante para pensar, que también habla un poco del devenir de nuestro sistema educativo, que es, la escuela tiene que ser un espacio donde los chicos y las chicas estén mejor que en su casa. Tiene que haber más confort en una escuela que en la casa de los chicos. Tiene que haber más recursos culturales en la escuela que en la casa de los chicos. Eso es un poco el desafío. En eso pensaba la generación del 80, en eso pensó Perón, digamos, desde ese lado. Entonces, no importa si no lo tienen en la casa, en la escuela está, usémoslo en la escuela y a partir de ahí, bueno, ojalá que ellos puedan incorporar un poco el uso de algunas herramientas de manera, de nuevo, más crítica, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ahí en el medio. ¿Qué tal? Buen día. A ver, para los que trabajamos desde hace ya bastante en la Dirección de Tecnología Educativa y conocemos algo completamente innovador como fue el Conectar Igualdad y discontinuado bastante tiempo, estuvimos en lo que fue una entrega 1 a 1 respecto a lo que decías recién de que la escuela tiene que ser mejor que el hogar. Participamos de lo que fue una entrega 1 a 1 y también de lo que fue una entrega para las escuelas para que los chicos tengan los recursos en las escuelas. Y el comentario de la mayoría es que es mejor que el chico tenga la máquina para también llevársela a su casa y poder trabajar tanto en la escuela como poder ir a su casa, porque de hecho hay muchos números que así indican, ¿sí? Como el acceso a la conectividad y demás. Y la pregunta es, ¿cómo pensarías vos una escuela fuera de 4 paredes, un pizarrón, unos bancos y demás?
Gracias. Bueno, está buena. Yo no decía esto que tiene que estar en la escuela mejor que en la casa en términos de crítica a la distribución de dispositivos, para nada, al contrario, digamos. Sí que la escuela tiene que tener más que eso, en todo caso. O sea, en la escuela tiene que haber más cosas. Qué sé yo. Si en la escuela hay una pantalla, si en todas las aulas tenemos pantallas en el frente, yo puedo sacarle mucho más jugo, incluso aunque los pibes se hayan llevado el dispositivo a la casa, pero tengo una pantalla en el frente, porque ahí la cuestión, más en términos de didáctico, que es un poco como pienso esta parte, está en el control que uno tiene como docente del recurso didáctico. ¿Qué es lo que pasa con el celular? Yo pierdo el control del recurso didáctico cuando los pibes tienen su celular, que es el celular de cada pibe que lo tiene personalizado. Y con un dispositivo entregado uno a uno, de alguna manera también, porque pueden también entrar a otros lados rápidamente. Pero esto no es una crítica a la distribución de dispositivos uno a uno, porque me parece que tiene una potencia descomunal, pero sí que la escuela tiene que ofrecer más todavía que eso. Sobre todo para que todos estemos mirando lo mismo, ¿no? Porque el trabajo en el aula, la idea es que todos estemos mirando más o menos lo mismo, que no estemos, salvo que el objetivo sea que miremos cosas distintas. Pero si yo tengo planificado que haya grupos que trabajen sobre cosas distintas, también tengo el control de la cosa, aunque estén haciendo cosas distintas, pero que yo preví. Después, a mí me parece que una de las grandes deudas es salir de las cuatro paredes, justamente, en el mejor de los sentidos, porque las paredes del aula, por otro lado, esto que dicen Simmons y Maschlein, ¿no? Ponen una pausa con la brutalidad del afuera, ¿no? Claro, ¿no? Ponen una pausa con eso y arma otra cosa. Pero por otro lado, el vicio en el que ha caído ese tipo de esquema tiene que ver con que, bueno, de repente estamos encerrados en un aula, uno de los grandes problemas que yo veo, muy recostados sobre la teoría, ¿no? Es todo demasiado teórico y hay poco hacer. Y si ustedes se fijan, las escuelas donde aparecen experiencias más interesantes, pienso en las artísticas, pienso en las técnicas y en las agrotécnicas, son escuelas que están centradas en un hacer. Pero ese hacer no puede, o sea, yo no puedo trabajar en una escuela agrotécnica inseminando ovejas dentro del aula, digamos. Tengo que estar, obviamente, en un lugar más abierto. Por supuesto, no puedo inseminar ovejas en el centro de La Plata o en la Rambla de Mar del Plata, pero sí se pueden hacer otras cosas, ¿no? O sea, en las escuelas de cada lugar se puede salir para mirar ese entorno de otra manera y me parece hiper necesario. Ahí hay un problema que es estrictamente burocrático, si querés, en las grandes ciudades de financiamiento, que es el traslado y salir de la escuela. O sea, a mí me encantaría salir todo el tiempo de la escuela para ir a mirar las cosas que hay alrededor de la escuela, para que los pibes miren ese entorno de otra manera, con o sin tecnología, con más o menos mediación tecnológica. Pero lo cierto es que tengo que llenar 18 formularios, pedir autorizaciones, es toda una tarea burocrática. Y si quiero ir a un lugar que está un poco más lejos, tengo que ver si consigo micros, pedirle plata a los chicos si tienen, si no tienen, si por alguna razón, si por la alineación de los planetas conseguí micro gratis, digamos. O tomarnos el colectivo, entonces llevar a 25 chicos a que se tomen un bondi, el chofer lo ve llegar y pasa de largo y dice, buenas noches. Y es difícil, ¿no? Pero a mí me parece que por ahí es una de las cosas que faltan, ¿no? Que la escuela decimonónica tenía mucho el formato de, bueno, estamos ahí quietitos todos. Y después apareció la escuela nueva, a poco andar, digamos, en la primera mitad del siglo XX, y ya diciendo, bueno, la experimentación, mirar alrededor, mirar la naturaleza, pero también la ciudad, cómo está construida. Es hiper potente en términos didácticos, pero hay otros problemas. Que son estos, burocráticos, de financiamiento, pero me parece hiper necesario, sí. Una pregunta más. Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Javier. Tengo una consulta. En línea con la revisión de futuros diseños curriculares, como por ejemplo es el caso de secundaria, te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos la posibilidad de incorporar a un espacio curricular propiamente dicho que hable sobre estas cuestiones en materia tecnológica o
los ejes transversales, es decir, que atraviesen a todas las áreas del conocimiento estas cuestiones tecnológicas, como por ejemplo está pensado en la parte de cultura digital, educación sexual integral, educación ambiental integral, etcétera, porque esa también es una discusión que da lugar a decir, bueno, incorporamos a tecnología como, está ahora como nuevas tecnologías como NETIC, por ejemplo, pensarla con otros lentes o con su espacio propio en el diseño curricular de secundaria, tal vez desde ciclo básico, por así decirlo, o invitar a pensarlo realmente como algo transversal que atraviese a todas las áreas. Y también como una segunda pregunta es ¿en qué medida estamos respondiendo a los intereses de las y los estudiantes al incorporar cuestiones referidas a herramientas tecnológicas? Y eso realmente es alfabetizarlos tecnológicamente. Y si estamos a lo mejor alejados de sus mundos, digamos, ¿no? De las redes sociales, del streaming, del diseño gráfico, etcétera. Y cómo no entrar también en esa situación de tal vez pensar algo que está por fuera de los intereses de las y los estudiantes, a pesar de pensar algo innovador que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Gracias. Bueno, buenísimo. Yo no soy muy amigo de lo transversal en general, pero no porque me parezca, no porque lo desaliente, sino porque me parece que eso no termina sucediendo. Finalmente se pone por ahí, ¿no? En todo tenemos que elaborar esto, en todo tenemos que elaborar ESI, cultura digital, etcétera, y al final no termina pasando. Entonces, capaz que hay un gran esfuerzo en términos de política pública y en términos de política curricular para ir en ese sentido, pero después eso se diluye. Entonces, porque, qué sé yo, pienso, por ejemplo, en ESI, en Educación Sexual Integral, por ahí para que sea por ahí más claro de un problema. Yo soy profesor de historia y no siempre puedo meter ESI en historia, digamos, porque sí, hay una dimensión que está atravesada por la perspectiva de género, etcétera, y otra dimensión es que yo estoy hablando del mercado de la División Internacional del Trabajo y meter la ESI ahí es como que raro, digamos. Distraigo tiempo de explicar una lógica ya de por sí bastante compleja, que es la distribución, la División Internacional del Trabajo entre países centrales, periféricos, su lugar. Por un lado. En el caso de la cultura digital, a mí me parece por ahí sí me parece interesante visibilizar dónde se ha metido justamente la cultura digital, ¿no? Que fue esto que nombré recién, ¿no es cierto? Yo laburo con el audio de Videla, o laburo con determinadas imágenes, y ahí se va metiendo necesariamente lo digital. Entonces, en esa parte que tiene que ver más con la implementación didáctica del resto de las materias, por ahí es visibilizar. Se dan cuenta que tenemos disponibilidad de determinadas fuentes en el caso de historia, o determinadas herramientas en el caso de otra cosa, o ver, qué sé yo, un modelo tridimensional y dinámico del funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano, no sé, se me ocurren otras cosas. Tal vez se trata solo de visibilizar eso, lo que no quiere decir que no tenga que haber un espacio muy importante de reflexión sobre las nuevas tecnologías. Hay algo que el otro día conversaba. Bueno, acá Tomás había nombrado el tema de Twitter, que es un espacio donde yo despliego neurosis y después la gente me dice, te sigo en Twitter, y a mí me da una vergüenza enorme, porque soy una especie de ser horrible ahí adentro, pero bueno, en fin. Pero alguien decía esto de que hay toda una dimensión, por ejemplo, de Internet, que ha quedado olvidada, que es la web 1.0, ¿no? Esos primeros momentos de Internet donde efectivamente, antes de estar concentrada la dinámica en 4 o 5 grandes corporaciones, había efectivamente una circulación mucho más democrática y una producción mucho más democrática de conocimiento e intercambio, muy interesante, donde había mucha cultura de pirateo y hackeo, ¿no? Y eso de repente se dejó de hablar, o sea, pasamos a otros momentos en el uso de Internet y en nuestra vida en Internet, y hemos dejado de hablar de eso, que es una parte hermosa que tuvo Internet en su momento. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que estaría buenísimo meter en un diseño curricular es una historia social de Internet, ¿no? Una historia social de esta tecnología, porque esta tecnología está abriendo una serie de dinámicas y de mundos radicalmente diferentes a lo que conocíamos. Entonces hay que historizar eso y hay que reflexionar sobre eso. No puede ser solo un espacio en el que estamos naturalizando el escenario en el que estamos.
Bueno, no hace 100 años, hace 15 años, Internet no era esto, ¿no? Era otra cosa radicalmente diferente, 15 años nada más. Entonces, bueno, y me parece que eso es re interesante sobre lo que volver para trabajar, bueno, qué nos pasa en la relación con las tecnologías. Y después sobre los intereses de los estudiantes, ahí yo tengo como muchas contradicciones en mi cabeza, porque a mí me parece que no es que a los estudiantes no les interesa lo que pasa en la escuela, o los contenidos que se trabajan en la escuela. En la escuela se puede interpelar a los estudiantes enseñando filología latina. En secundaria y en primaria se puede interpelar a los estudiantes enseñando filología latina. No es una cuestión de contenido. No es una cuestión de qué dice el diseño. Es una cuestión, en todo caso, de cómo vinculamos eso a la realidad. Y cómo los pibes pueden ver que eso que estamos trabajando explica parte del mundo en el que vivimos y pueden darse cuenta de eso. Entonces ahí... Sí, que son las lecturas por ahí que a mí me parecen por ahí más simples y más lineales. A los chicos no les interesa. Sí les interesa. Les interesa cuando hay un laburo, de nuevo, que explica historia, biología, matemática o el contenido que fuere, pero está haciendo que los alumnos entiendan cómo eso muestra el mundo, enriquece una lectura del mundo. Ir detrás de los intereses de los estudiantes, como si los estudiantes fueran una cosa acabada, ¿no? Fueran ya una personalidad totalmente completa, entonces podemos decir, bueno, a los chicos les interesa esto ahora. Bueno, pero como vemos, se aceleran tanto las lógicas mercantiles, por ejemplo, del arte, que les interesa ahora X. Dentro de 6 meses le va a interesar Y y dentro de 8 meses le va a interesar J. Y la escuela no puede ir atrás, o sea, el Estado no puede ir atrás de eso en términos de política pública. Sí tiene que tener cuadros lo suficientemente inteligentes para decir, bueno, estos problemas es importante ir pensándolos. Y en todo caso, como eso se mete en un diseño curricular, ¿no? Y de esa manera, en todo caso, se han hecho las reformas curriculares. O sea, si uno ve el diseño curricular de historia, que es el que conozco más o menos, de la provincia, de 2007, bueno, sí, hay una ruptura enorme respecto de los contenidos anteriores en historia, porque justamente hubo otros problemas de los cuales había que hablar, y eso se puso sobre la mesa, y uno mira ese diseño curricular y dice, de hecho, yo estuve trabajando en la construcción de los nuevos diseños curriculares de los profesorados de historia de la provincia, y cuando hicimos ese diseño curricular, e íbamos mirando el diseño de secundaria, decimos que es de 2007, o sea, 17 años, 15 en 2022, que fue cuando se aprobó, decimos, esto está actualizadísimo, pero porque, bueno, hubo gente que se ocupó de decir, bueno, hay que hablar de estos problemas. ¿No? Ahora en la Ciudad de Buenos Aires se está reformando el diseño curricular de primaria. El que estaba vigente era 2004. 2004. Ahora, uno ve ese diseño curricular y, aunque era 2004, que es otro universo, de repente ve un montón de cosas donde uno puede encontrar las pistas para el momento que siguió, digamos. Porque estaba muy bien hecho. Entonces, más que seguir los intereses de los estudiantes, hasta romantizando un poco el ser adolescente, no sé si ustedes recuerdan su adolescencia, yo, lejos de romantizar mi adolescencia, es un momento muy horrible de mi vida, me parece también que nuestro papel como Estado, como adultos, es también decir, bueno, vamos a acompañarlos, pero vamos a acompañarlos desde un lugar adulto. Nuestro lugar es ser los viejos. Los nuevos son ellos, y un poco en la gracia que tiene encontrarnos generaciones viejas y generaciones nuevas es tensionar. Ellos van a tensionar con lo nuestro y nosotros tenemos que hacernos cargo de que esa tensión es parte del baile, digamos. Y nosotros tenemos el rol de defender lo viejo, no para que ellos se adapten a lo viejo, sino para que en esa tensión aparezca lo nuevo, posta. Pero nuestro rol es, y nosotros somos los conservadores, en el mejor sentido, nosotros conservamos aquello. Y ellos dicen, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué está? ¿Y qué es esto? No, quiero romper todo. No va a ser. Y ahí es donde se enriquece la cosa, en esa confrontación, ese diálogo, que no es ir detrás de lo que a ellos les interesa. Son chicos. Si los adultos no sabemos bien lo que queremos, acá habrá gente que esté soltera buscando
pareja y bueno, ya se habrán dado cuenta lo difícil que está el mercado. Si los adultos no sabemos lo que queremos, imagínate los adolescentes, hablando de tecnologías y el impacto en nuestras vidas, todos swapeando así, swipeando gente, fotos de gente. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Yo me quedé pensando un poco en el objeto que teníamos hoy para pensar, ¿no? En la escuela, esta escuela del siglo XIX. Ayer la escuchamos decir a Karina Leon que tenía hardware viejo, pero el software estaba renovado porque el software éramos nosotros, digamos, la comunidad docente. Te dejamos esa idea resonando. Esta escuela a la que todo se le exige, que tiene que hacer equilibrio entre, no sé, podríamos decir el canon o la herencia cultural y las lógicas del pensamiento profundo, digamos, cuestiones que se quieren promover, digamos, que son necesarias y demás, con las estrategias de adaptación que estamos desarrollando. Ayer también hablamos de gamificación, de transmedia, vos trajiste también acá algunas otras ideas. Y no quiero poner palabras en tu boca, pero me sonó o me llevo como consigna que una invitación a hackear la escuela de alguna manera, ¿no? A utilizar las lógicas de estas tecnologías y de este entorno, podríamos decir en general, para transformar esa escuela que habitamos todos los días. Así que nada, te agradezco mucho por la presencia.